Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida al quinto coloquio interno de investigación que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado de la Universidad Rosario Castellanos. Mi nombre es Chantal Ávila y hoy voy a ser la moderadora de esta mesa titulada Educación para la Salud Mental, perteneciente al programa de especialidad en estrategias pedagógicas para la educación intercultural y la especialidad en intervención innovadora del docente en situaciones emergentes. Esta mesa va a estar conformada por dos docentes comentaristas a los cuales voy a tener el honor de presentar. Comienzo con la doctora Cruz Noemí Morales Prado. Ella es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana en la licenciatura en Administración con enfoque a la investigación. Cuenta con una licenciatura en Psicología y una maestría basada en competencias por la Universidad del Valle de México y tiene un doctorado en Desarrollo Humano por la Universidad IEXPRO. Muy buenas tardes, doctora Cruz, la saludo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto participar en estos foros. Gracias por la invitación. Gracias, doctora. Continúo con la maestra Tlanesi Abril Eckstein Alvarado. Ella es docente de educación media superior, realizó una licenciatura en historia y una maestría en docencia para la educación media superior en historia. La saludo, maestra. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues además de los comentaristas, vamos a tener a los alumnos que se encuentran en esta mesa y que van a presentar sus avances de trabajo terminal y que en un momento presentaré conforme los vayan mostrando. Les voy a explicar la dinámica de trabajo. En esta, cada estudiante va a tener un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Cuando terminen, los comentaristas tendrán otros 10 minutos cada uno para poder realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Les recuerdo que no hay réplica por parte de los estudiantes y que la retroalimentación la deben realizar, analizar y considerar con sus respectivos docentes y directores de trabajo terminal. También les recuerdo ser muy estrictos con los 10 minutos, tanto como para los alumnos como para los docentes, de que no nos pasemos de este tiempo para que esta mesa no se alargue más de lo que se tiene estimado, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay ninguna duda con respecto al modo de trabajo de esta mesa, vamos a comenzar con la presentación de los trabajos y le doy la bienvenida a Johanna Elizabeth Hernández Buendía. Ella es estudiante del segundo semestre, presentará su trabajo titulado Identificación y Desarrollo de Habilidades Resilientes, nivel bachillerato, plantel Conalep Aeropuerto, Ciudad de México, turno vespertino, primer semestre en módulos de formación básica. Johanna, si estás lista con tu presentación, adelante. Sí, claro que sí. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos. Buenas tardes. ¿Podrían ser tan amables de ayudarme a compartir mi presentación? La envié previamente. Lo que pasa es que estoy trabajando, pero me estoy dando tiempo de... Estoy en la institución, Sí. pero y ¿A en quién se la clase, pero me enviaste? estoy ¿Me dando puedes tiempo. indicar? ¿Jefatura? Sí, estoy intentando, nada más que no me está dejando, pero ahí va. Por favor, será breve. Ok. Ya, ¿verdad? A ver, déjame ver si puedo. Sí, un poquito. Ok. Ya, listo. Ya. Ok, bueno, pues ya me presenté. Mi nombre es Joana Elizabeth Hernández Buendía y el día de hoy voy a participar. ¿Sí me escuchan, verdad? Bueno. Sí, te escuchamos. Sí se escucha. Okay. El día de hoy voy a participar con lo que es mi proyecto. Mi proyecto ayer más o menos, no más o menos, sí se me orientó, que es de intervención. Voy a hablar rápidamente de los antecedentes. En el año de 1978, por decreto presidencial, se
Se consideró el CONALEP como público y descentralizado, con una personalidad jurídica y patrimonio propio. En 1993 se creó el nombre de profesionales técnicos, dando la reforma a lo que es la capacitación laboral, asesoría y asistencia tecnológica. En el año de 1994 se basó en lo que es el modelo educativo, educación basada en normas y competencias. De hecho, el plantel, el programa está basado en competencias. Esto me da una pauta o me llama la atención para que no solo se desarrolle o se identifique, sino también entre lo que es la parte de creatividad e innovación dentro de la competencia del alumno. En el año de 1998 se crearon centros de evaluación como competencias laborales, normas técnicas y, se certifica. No solamente se tiene nivel bachillerato, sino también se certifica. Siguiente, por favor. En el año 2003, nuevamente se le dio mayor auge a lo que es la educación y la capacitación basada en competencias. Se hizo una reorientación en el 2008 enfocado a lo que son los recursos humanos, que realmente saliera el alumno altamente calificado y también competitivo. En el 2011 no solamente se creó el CONALEP como un nivel bachillerato, sino con el nombre de profesionales técnico a bachiller. Del 2013 al 2023 han tenido el apoyo de la Universidad Santander, apoyando a lo que es la parte de la innovación y el emprendimiento. Siguiente, por favor. Bien. Su sistema de gestión de la calidad está conformado, está soportado por lo que es la norma ISO 9001-2008, no solamente en el sistema administrativo, sino también en 26 colegios estatales y 200 planteles. Todos los centros de asistencia y servicios tecnológicos pues están altamente calificados y certificados para dar un servicio de calidad. Siguiente, por favor. Bien, lo que me compete es que los planes y programas de estudios están orientados al desarrollo de las competencias, como lo mencioné previamente. Las competencias que están establecidas en el marco curricular común. Estos son los modelos que cabe mencionar que con la nueva escuela mexicana hubo un cambio al programa. Anteriormente los módulos que se daban era en lo que es nivel básico, era emprendimiento, innovación, autogestión del aprendizaje, resolución de problemas y proyección personal y profesional. Yo empecé con esos módulos. A mí algo que me interesa y que realmente es la parte en la cual yo propongo la intervención, el que no solamente al alumno se le dé un programa y un material didáctico, sino que realmente se le dé cierta apertura, iniciativa, guía y orientación para que descubra sus habilidades y sus potencialidades y se atreva realmente a sugerir, se atreva a descubrir y se atreva a innovar. Siguiente, por favor. La nueva escuela mexicana, pues nombra, es que estoy cerca del aeropuerto. La nueva escuela mexicana ofrece un marco curricular común de educación media superior y ahora estos son los módulos nuevos. Ya no existen los 4 anteriores que mencioné, ahora son estos. Formación socioemocional 1, identificación de sí mismo en el contexto humanístico, ética y comunicación para la interacción social. Estos son los módulos en los cuales yo he participado como psicóloga apoyando a la formación técnico profesional bachiller con los alumnos del CONALEP Plantel Aeropuerto, específicamente turno vespertino. Siguiente, por favor. Bueno, la finalidad y lo que yo busco es que los alumnos tengan un aprendizaje significativo, pero que nuevamente se enfoquen en lo que es la creatividad, la innovación, que tengan sobre todo un pensamiento crítico y que a través del autoconocimiento propio obtengan seguridad y confianza y por ende una enseñanza.
a su vez también que se enfoquen en las herramientas tecnológicas, pero solamente como apoyo, porque yo pensaba antes que como el plantel a veces carece de cierta tecnología, porque es un plantel público, realmente no podría tener la parte de la creatividad y la innovación, y no. Yo lo que busco en mis módulos que imparto es que el joven realmente interactúe, que sea dinámico, que sea sobre todo el pensamiento crítico. Siguiente, por favor. Y bueno, es a grandes rasgos lo que propongo yo. Obviamente, pues sí fue un cambio así como que incluso yo ayer lo comentaba con mi asesor. Yo le decía, es que, perdón, pasó otro avión. Yo le decía, es que ya me cambiaron el nuevo modelo, y dice, bueno, realmente no importa que haya habido este cambio del nuevo modelo, sino que tu parte es una intervención, ¿no? El orientar o el motivar al alumno a un pensamiento innovador, un pensamiento que no tengan miedo a opinar, que no tengan miedo a descubrir, y que sobre todo sean autocríticos, y por ende pues van a tener una mayor seguridad. Cabe mencionar que este plantel no solamente certifica a los alumnos que están presentes, sino también certifica a mucha gente que trabaja en el aeropuerto y que tienen una amplia oportunidad para salir a laborar. O sea, vaya, perdón, les ofrecen bastante campo laboral. Y sería todo de mi parte. Ok, muchísimas gracias, Johanna, por tu presentación. Vamos con la ronda de retroalimentaciones y esta vez comenzamos con la doctora Cruz Noemí Morales Prado. Adelante, doctora, con su retroalimentación para Johanna. Gracias, Johanna. Fíjate, Johanna, que ahorita en esta exposición breve creo que faltan muchos elementos, pero me di la oportunidad de leer el documento y creo que en el documento reflejas con mayor claridad lo que pretendes realizar. Me parece sin duda muy importante el tema de resiliencia en los estudiantes, sobre todo porque yo te voy a hablar del texto que leí, que me parece más completo. La resiliencia en los estudiantes, sobre todo de esta población que no encuentran un lugar en otras instituciones y que muchas veces toman como una última oportunidad o con cierto rechazo el integrarse a estos estudios de nivel medio superior y con esta opción de ser técnicos profesionales, me parece que es bien importante trabajar la parte de la resiliencia. Me llama la atención, no sé si ya cambiases el título, porque de acuerdo al documento que mandabas, era resiliencia desde el enfoque analítico conductual. Desde ahí, bueno, se contraponen dos enfoques que son bien importantes porque una cosa pues es el psicoanálisis y otro el conductual, que se contraponen totalmente, ¿no? Yo creo que podríamos ir más por un enfoque cognitivo-conductual, que creo que es el que te pudiera apoyar más. Y esta parte de la resiliencia, yo creo que no hay que ampliar tanto el tema. Mira, ahorita que lo expresaste, me parecía que te ibas del tema, ¿no? Creo que hay que centrarnos en el tema de la resiliencia. Y la resiliencia, bien claro, mira, el doctor Boris Cyrulnik, que él es un experto y él habla claramente de lo que es la resiliencia, que es iniciar un nuevo desarrollo desde un trauma, ¿no? ¿Cuál es el trauma? Ahorita podemos verlo desde la pandemia, ¿no? Es un evento traumático para todo estudiante, sobre todo porque se interrumpe esta parte socioemocional afectiva, ¿no? Y ese es un evento traumático. Un evento traumático es no quedarme en mi primera opción. Esos son eventos traumáticos. Y hay que centrarnos bien en el trabajo de la resiliencia y no meter otros elementos, porque creo que también en estas ganas de querer hacer, como que estás metiendo varios elementos y variables que al final no las vas a poder controlar. Yo aquí te pediría que te centres en lo que es la resiliencia y el doctor Boris Cyrulnik nos comenta esta resiliencia, ¿cómo se da? O sea, ¿cómo le hacemos para que la gente sea resiliente, no?
o qué factores son los que contribuyen para que no se dé, ¿no? Y hay dos factores que él toma en cuenta, que es la violencia en los contextos familiares y la precariedad en el entorno social. Estos dos elementos hay que trasladarlos a un contexto educativo. Si los trasladamos a un contexto educativo, la violencia sería la violencia institucional, desde esta sistematización, desde este rechazo, desde estas pocas ofertas para la educación media superior, y desde ahí podemos ver la violencia misma que se da dentro de las instituciones educativas, el bullying por pares, a lo mejor la violencia también de docentes a estudiantes, ¿no? Y ahí está esta parte de la violencia. Y la otra es la precariedad institucional, el entorno social, ¿no? Estas limitantes que no tengo, que no me posibilitan pues tener esta primera opción, acceder a otro nivel, ¿no? Estos dos fenómenos son bien importantes que se deben de tomar. Si vamos a trabajar resiliencia, hay que tomarlos en cuenta en el contexto educativo. Y con ello, bueno, pues van a traer beneficios en otras variables, ¿no? Como autoestima y todo lo que pretendes desarrollar, ¿verdad? Pero si vamos a hablar de resiliencia, hay que centrarnos en resiliencia para que no pretendas medir algo o evaluar algo y al final des resultados de otras cosas, de otras variables. Entonces, hay que centrarnos en resiliencia. Me parece un tema súper importante, pero hay que centrarnos en resiliencia. Y sobre todo, estos dos factores, porque estos dos factores vulneran a la población, los llevan a un estado de vulnerabilidad. Y entonces, ¿cómo le hacemos para eliminar, para disminuir, para afrontar esta vulnerabilidad? Bueno, de acuerdo al texto que compartiste, yo leía, ¿no? Proponer estrategias. Claro, proponer estrategias que ayuden a que los estudiantes se sientan pues más seguros en su entorno escolar, que se sientan, que vayan desarrollando esta identidad, ¿no? Esta apropiación, esta cuestión de pertenencia, ¿no? De este orgullo institucional. Y entonces hay que ahí generar algunas estrategias, algunas actividades, espacios para lograr un apego institucional, ¿no? Y que si bien no fue mi primera opción, pero me siento orgulloso de donde estoy, ¿verdad? Y entonces esta seguridad se va a ir fortaleciendo, se va a ir generando, se va a ir dando. Y en eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Esta parte que a mí me parece bien interesante y que es con lo que creo que tienes que empezar a trabajar es, primero, si vamos a hacer una intervención, es diagnóstico. Primero, ese diagnóstico te debe dar la pauta y hay que hacer un diagnóstico para saber qué tan resilientes son los estudiantes de esta población, para que de ahí podamos partir, ¿no? No es como proponer un curso que ahorita me saco de la manga, sino más bien ver las características, ver este entorno, y esto que marcabas muy bien y que lo haces en el texto, ¿no? Y que necesitamos observar, porque esto te va a llevar a realmente diseñar un programa de intervención, ya sea un curso, un taller, para que dote de fortaleza, de seguridad a esta población y que cuando ellos finalicen su educación media superior con alguna carrera técnica, se sientan mucho más seguros. Y en verdad, este sentimiento de resiliencia se trabaje como lo pretendes hacer, ¿no? Yo te solicito, no te salgas del tema, tienes que acotar la problemática y tienes que iniciar con un diagnóstico. Y bueno, pues hasta aquí sería mi intervención. Muchísimas gracias y felicitaciones, Joana. Muchísimas gracias, doctora, por su aportación. Continuamos con la retroalimentación con la maestra Tlanesi. Adelante, doctora, gracias. Sí, ya sé que mi nombre es un trabalenguas, no te preocupes. Pues bueno, Joana, antes que otra cosa, felicitarte. Es muy grato llegar hasta este segundo semestre. Qué bueno que no te has dado por vencida. Me da muchísimo gusto que sigas echándole ganas, porque de verdad que tu trabajo es prometedor y que de alguna manera lo que propones contribuye muchísimo, porque nos habla de un problema muy emergente, muy real, que tiene que ver con la cuestión socioemocional.
y cómo se vincula pues con el mundo en general, con la práctica que tenemos todos en el mundo. Ahora bien, respecto a mis observaciones, voy a ser muy puntual. Hace no mucho, y digo, lo voy a hacer público porque voy a decir cosas que a lo mejor son muy puntuales respecto al trabajo de Joana. Hace no mucho, firmé como parte del comité de Joana, entonces ya tuve la oportunidad de conocer un poquito más a profundidad el trabajo. Entonces, respecto a ello, te comento, solamente voy a hacer alusiones al que tú nos enviaste, porque es el que todos tuvimos oportunidades de leer. Ya tu trabajo, digamos, el otro que me entregaste, el más completo, en el que tiene una especie de diagnóstico, como te comentaba la doctora Noemí, ese te lo daré de manera posterior. Ahora bien, respecto a este que nos enviaste, veo tres aspectos. Lo primero es que la propuesta es una intervención, lo cual pues se vincula muy bien y por tanto tú propones un taller. Mencionas algunos conceptos que a mí me parece que es fundamental, tanto en este texto como en el otro, que debes explicitar. Por ejemplo, cuando hablamos de un enfoque innovador, cuando hablamos de que tu taller tiene que ser divertido o quieres que sea lúdico o que sea creativo o que sea resiliente, es importante que nos menciones de dónde estás sacando estos conceptos. ¿Por qué? Porque cuando se enuncian así de manera tan tajante, tú podrías asumir que todos los demás comprendemos exactamente lo mismo con esos conceptos. Y, por ejemplo, ¿no? Yo me he topado con profesores que creen que enfoque innovador significa meter una aplicación. Y para mí eso, pues, perdón, pero no tiene nada de innovador, ¿no? Porque no por meter una tecnología, automáticamente la estrategia se vuelve innovadora, ¿no? Entonces, es importante que tú hagas explícito cuando manejes estos conceptos, estas posiciones teóricas, pues que manifiestes qué es lo que estás entendiendo con cada uno de estos conceptos, para que de alguna manera tanto el autor como el lector tengamos esa misma negociación de significados, ¿no? Y entonces, eso me lleva a mi segunda observación. Tú mencionas ahí que quieres salirte de la parte teórica. Y concuerdo, no porque a un alumno le digas, mira, esto es la resiliencia, automáticamente él se va a volver resiliente. Por supuesto que no. Es bien importante, sí, tener claro ese concepto y dárselos a los chicos, a quien te lee también en tu proyecto, en la creación de tu taller, pero que no pierdas de vista que cuando diseñamos o hacemos intervenciones de tipo didáctico, de tipo educativo, sí es importante que tengamos un sustento teórico que al menos a nosotros le dé coherencia y sentido a nuestras estrategias didácticas. ¿A qué me refiero? A que cuando dices que vas a hacer un taller en el que pues más bien el enfoque sea innovador, sea divertido, que no se vaya a lo teórico, que sea más bien práctico, ¿cuál es el discurso que está detrás? ¿Qué sostiene esa estrategia? Porque, digo, convertir el aula de clases, por ejemplo, en un circo, en donde los niños estén muertos de risa, ¿eso te garantiza que ya aprendieron a ser resilientes? ¿Eso te garantiza que tienen una mejor herramienta socioemocional para desenvolverse fuera? Entonces, creo que sí debes hacer más explícitos tus sustentos teóricos, porque si no, aunque es muy bueno y muy válido el proyecto, se queda como una lista de buenos deseos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo, a ver, hago mis indicadores, ser resiliente, según tal autor, por ejemplo, la doctora Noemí, ahorita ya te dijo algunas pautas, ¿no? Algunos autores. Entonces, vamos a suponer, si retomo ese autor, ¿cuáles son los indicadores de desempeño, de actuar, de tomar decisiones, de pensar críticamente de una persona resiliente? Y ya que los tengo, entonces sí los mido en mi taller, si se lograron. Y entonces sí puedo obtener, pues al menos un parámetro de cuánto estoy logrando en desarrollar estabilidad. Espero sí estarme explicando. Y por último, hay que tener mucho cuidado en cuando enunciamos problemas sociales. Por ejemplo, hay una parte en donde contextualizas tu plantel y nos hablas de que tu plantel sufre mucho de cuestiones de drogadicción, que se sufre mucho con los grupos porriles, que hay muchos aspectos de violencia. Y al menos como estás planteando tu taller, pareciera que el problema de que los chicos son violentos es por las drogas.
barril. Y a ver, más bien algo está pasando con el individuo también, que es más susceptible a caer en problemáticas de drogadicción, que su contexto le está afectando de tal o cual manera para que a lo mejor se sienta con mayor identidad o mayor pertenencia, que también es un concepto que manejas en tu texto, con los grupos porriles, que a lo mejor con otro tipo de grupos que le promuevan otro tipo de valores, de discursos. Entonces, a lo que me refiero o con lo que quiero cerrar es que hay que tener mucho cuidado en cómo plasmamos en nuestro discurso las causas y consecuencias de la problemática que estamos analizando. Porque así como la manejas, pareciera que el problema son las drogas. Y pues no, más bien el problema es que el chico tiene a lo mejor debilidades o no quiero decir debilidades, más bien pues que su contexto, ¿no? De desigualdad, de vulnerabilidad, le ha llevado a ser más propenso a caer en estas problemáticas, ¿no? Ninguna droga en sí, así como ninguna tecnología en sí va a provocar la educación, pues tampoco ninguna droga en sí es plenamente mala, ¿no? El problema es cuando al usarla nosotros caemos en conductas violentas o etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en general, esas serían mis 3 observaciones, ¿no? Que si vas a decir que va a ser práctico, no olvides dejar explícito el sustento teórico y que tener mucho cuidado en la manera en la que generamos el discurso con la causalidad. Sería como todo en general. Ok, pues muchas gracias, maestra. Muchas gracias también a Joana por su presentación. Y continuemos con la siguiente estudiante y su presentación. Ella es Carla Yasmín Estrada Arriaga. Ella es estudiante de segundo semestre y presentará su trabajo titulado Salud Mental e Interculturalidad, Formación para el Contexto. Carla, si estás lista, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Comparto o me apoyan a compartirlo? Si puedes compartirlo tú desde tu computadora, estaría mejor. Ok. Creo que ahí ya, ¿verdad? Sí, ahí ya estamos viendo. Bien. Ay, es que creo que yo no les puedo ver aquí. Ya. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar los avances de mi trabajo. El título es un segundo, por favor. Esta no es mi presentación. Ay, no sé qué pasó, pero no es. Este título no es el mío, pero sí es la mía. Ay, bueno. El título de mi presentación, perdón, es el diseño de una unidad temática en la modalidad de taller, psicodiagnóstico intercultural, enfoques y prácticas para la diversidad. Y bueno, quisiera comentarles que, bueno, mi escenario auténtico es la licenciatura de Psicología en la Universidad Rosario Castellanos. Yo soy profesora de licenciatura en este espacio, en particular el grupo que tuve el semestre pasado, que fue en psicodiagnóstico precisamente, y que ahora sigo teniendo en la asignatura de modelos de tratamiento en la psicología. Esta población es particularmente diversa. Pertenece a una población que se encuentra en contextos de vulnerabilidad,
¿Por qué se encuentran compañeras y compañeros que, bueno, algunos pertenecen a la comunidad LGBTIQI+, algunas compañeras tienen un diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo, alguna presenta un diagnóstico de trastorno de la personalidad, y bueno, hay también algunas compañeras que se reconocen o bueno, identifican en su linaje ser de pueblos originarios. La metodología que yo estoy eligiendo o elegí para mi trabajo es desde el marco metodológico de las epistemologías del sur, en particular la ecología de saberes y las cartografías corporales. El objetivo de esta propuesta es el análisis crítico del currículum de esta asignatura de psicodiagnóstico para generar una propuesta que es el diseño de este taller. Bueno, también la metodología pues es de investigación-acción participativa, y bueno, ya se realizó el diagnóstico socioeducativo, en el cual a grandes rasgos pues se ubicó que es un grupo diverso, y por ello también cuentan con diversos saberes en torno al concepto de salud mental. Esto se encuentra relacionado precisamente con sus espacios y espacios geográficos en los que actualmente habitan, pero también del contexto familiar, el contexto sociopolítico que ha coadyuvado a la construcción de este concepto de salud mental. Mayormente la población se aplicó al grupo completo, que son de 20 estudiantes, pero con un grupo focal de 6 estudiantes. 95% son mujeres, es un solo compañero hombre perteneciente a la diversidad sexogenérica, y bueno, en su mayoría pertenecen a un nivel socioeconómico bajo. Esta propuesta pedagógica, bueno, aquí yo estoy mencionando algunos puntos sobre la justificación, que son estos también parte de mi marco teórico, estos conceptos, que se centra mi propuesta desde la crítica de las epistemes, sobre todo con una perspectiva eurocentrista. Es algo que se ha concluido a partir de la revisión del programa de licenciatura. También incorporar el concepto de diversidad, ya una vez realizado el diagnóstico socioeducativo, he identificado que este grupo precisamente es un grupo diverso frente a este marco epistemológico eurocentrista. Y bueno, también por supuesto el contexto sociopolítico mexicano, que muchos de estos autores y autoras, pues bueno, distan un poco de la realidad que estos propios cuerpos están percibiendo como salud mental. Y bueno, en esta lámina yo lo veo en perspectiva hacia un currículum intercultural de psicología. El objetivo del desarrollo de esta propuesta es justamente pensar en poder tener el acceso al diseño de un currículum que ya considere la perspectiva intercultural, que para fines prácticos desde esta propuesta serían 3 puntos básicos, que es que sea colectivo, colaborativo y complementario. Sobre todo la última parte me parece importante, puesto que no es el objetivo digamos, poner en un sentido negativo o menos importante estas propuestas que ya existen, sino hacer una revisión crítica y justo incorporar otras perspectivas que no se están pues visibilizando. Bueno, la problemática es principalmente la formación profesional en la psicología, que vuelvo a repetir que tiene una perspectiva principal
mente eurocentrista, que en el caso de estas poblaciones, pues bueno, hay una confrontación, un choque en su hacer, en su vivir, en su realidad, frente a lo que ellos construyen dentro del salón de clases en un contexto áulico. Me parece que es importante el segundo punto, que este programa no solo posea una perspectiva de justicia cognitiva para quienes están en formación, sino también que sea un programa de pertinencia social y que acerque la justicia para las poblaciones en las que se pretende incidir. Bueno, esta propuesta pedagógica, ya que está fundamentada desde la horizontalidad, me gustaría nombrarlo como un acompañamiento y no una intervención socioeducativa, es un acompañamiento socioeducativo. Y bueno, estas son algunas de las evidencias de la aplicación de esta propuesta, que de hecho ya diseñé. Es una carta descriptiva desde la modalidad de taller, que bueno, va a incluir saberes declarativos, procedimentales, actitudinales. También incluye una serie de estrategias metodológicas, que en este caso es el del mapeo corporal, justo para poder acercar otra perspectiva del reconocimiento de la salud, sobre todo desde una perspectiva holística y no únicamente una perspectiva clínica o biomédica. Esta propuesta pues también incluye un apartado de evaluación en el cual pues igualmente se busca que sea a través de un trabajo colaborativo, colectivo. Esta propuesta no está centrada en el trabajo individual, sino lo contrario, un trabajo que sea colectivo, que haya un proceso dialógico, precisamente desde la ecología de saberes, y que las cartografías corporales pues también inviten a este espacio de encuentro y de reconocimiento con el propio cuerpo. Y bueno, para terminar, esta sería algunos de los autores principales que estoy tomando para mi trabajo en el marco teórico del lado izquierdo y del lado derecho en el apartado metodológico. Eso sería todo de mi parte y una disculpa por las dificultades técnicas. Muchas gracias, Carla, no te preocupes. Pues vamos con tu ronda de retroalimentación. Comenzamos con la doctora Cruz Noemí. Adelante, doctora, con la retroalimentación. Gracias. Carla, muchas gracias por esta presentación. Me parece que el documento que nos enviaron ha cambiado tu propuesta, ¿no? En el documento hablas de un portafolio de evidencias y ahora nos presentas un nuevo trabajo con las mismas temáticas. En esto que nos presentas, voy a hacer las observaciones porque creo que lo otro ya quedó atrás. Bien, hablas de dos puntos importantes, que es salud mental e interculturalidad. Yo voy a empezar, si bien ya tienes un diagnóstico, voy a empezar con la parte de los objetivos. Los objetivos no son claros. Sí, uno de tus objetivos es diseñar, creo que tu objetivo general es diseñar una unidad curricular, pero no logras en este diseño insertar estos dos conceptos de salud mental e interculturalidad. O sea, ¿cómo los estás insertando? Tu objetivo me parece que todavía falta trabajarlo para que insertes este tema de salud mental, que es todo un mundo, y luego otro mundo que se llama interculturalidad, ¿no? Para que realmente se vean conectados, ¿no? Y que no sea solo el título, porque el objetivo pues debe de contener estas dos variables importantes que vas a medir finalmente, ¿no? Aunque dices, es un acompañamiento y no es intervención, es una intervención, que le vamos a llamar
acompañamiento, pero es una intervención y que finalmente necesitamos plantear unos objetivos bien claros para que al final de esta intervención podamos responder a estos objetivos con resultados. ¿Qué pasó? ¿Se logró? ¿No se logró? De acuerdo a los objetivos establecidos. Entonces, lo primero es que tenemos que trabajar en el objetivo general, que sea muy claro y que incluya estas dos variables tan importantes, porque agarraste dos variables que son mundos enormes, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para conectar, para encontrar esta relación entre salud mental e interculturalidad? Porque cuando yo leía parte de tu texto y ahorita lo que explicabas, pareciera que los estás trabajando de manera independiente. Pero si ya los estás uniendo aquí, tienes que mostrarnos esta relación entre salud mental e interculturalidad y no trabajarlos de modos, de forma independiente. Tienes que trabajar juntos. Hay que trabajar en los objetivos, sobre todo el objetivo general, este, y también en los objetivos específicos, justo desarrollarlos, ¿no? No basta con poner ahí 3 verbos, que es analizar, evaluar o algo así, que veía en tu presentación, porque eso no nos dice nada. Este, Hay que tener claridad en estos objetivos. Si ya partiste de una problemática y ya realizaste un diagnóstico, ahora creo que es momento de plantear claramente el objetivo general y los objetivos específicos, para que de ahí detone en tu propuesta de intervención, que le vamos a llamar acompañamiento, como usted quiera llamarle, pero es una intervención. Creo que hay que trabajar en esto. Aunque el texto que compartes, ahorita ya veía algunos autores, porque una de las recomendaciones era que trabajaras el aparato crítico, porque no veía yo ningún autor. Es más, estos conceptos de salud mental, interculturalidad, no los veía yo con autores de referencia. ¿Cómo vas a trabajar la salud mental en un contexto educativo? La interculturalidad, ¿no? O sea, desde un contexto educativo, no desde un enfoque social, psicológico, sino hay que trabajarlos desde un enfoque educativo para darle justo ese aterrizaje y poder proponer un programa, un taller, hacer una propuesta pedagógica. Pues esa sería mi intervención, Carla, y muchas felicitaciones por presentar tu proyecto, y esperamos ver más avances, porque creo que sin duda va a ser una intervención de mucha utilidad para tu población. Gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la retroalimentación de la maestra Atlanesi. Adelante, doctora. Maestra, perdón. No, no te preocupes. Si me quieres dar grados, no hay bronca. Bueno, Carla, pues del mismo modo que la doctora Noemí, coincido en que es un trabajo muy relevante y pues saliéndome de la parte académica, yo sentí mucho tu trabajo. Cuando yo lo leí, hay cosas que dices que pues yo dije, eso soy yo, eso yo lo viví, ¿no? Porque a mí me toca salir de la Ciudad de México a empezar a dar clases en un contexto de marginación. Y de pronto hay partes en tu texto que nos hablas sobre cómo de pronto el salir, ¿no? Que no te sentías identificada con la comunidad con la que te desenvuelves, y eso es muy fuerte y es bien relevante, ¿no? Y que nos hace cuestionarnos con relación a cuántos se sienten así, ¿no? Por ejemplo, sí, este sentido de orfandad que tú haces alusión en el texto que nos enviaste, de soledad, que pues puede generar un montón de ansiedad y que se vincula, después lo vinculé con el trabajo de Angélica, del que ya platicaremos después, pero me parece que es muy, muy vigente, que yo creo que incluso se acentuó como producto de, pues hasta incluso de la pandemia, ¿no? Que es una situación pues emergente. Ahora bien, coincido totalmente con lo que dice la doctora. Cuando yo iba leyendo el texto, pues yo asumí que aunque el objetivo no era explícito, la cuestión era que el portafolio evidenciara de alguna manera cómo los problemas de salud estaban vinculados a la situación de
pues no sé, carencia de estrategias con enfoque intercultural. Sobre todo por la parte en la que enuncias dentro del texto, estoy buscando por acá, pues que se ha demostrado, ¿no? Que tiene que ver la situación de los problemas o trastornos mentales vinculados a lo que es la cultura, la etnia, la religión y variables socioculturales, ¿no? Entonces, yo me fui sobre ese enfoque y dije, pues está padrísimo, lo que nos hace falta ver es cómo los vas a medir y creo que tiene toda la relación con lo que te dice la doctora Noemí, a que nos hace falta comprender, pues, desde qué enfoque intercultural vas a hablarnos. Mencionas ahí algunos autores, pero sería bueno que nos hicieras un contraste entre las posturas de todos estos autores para saber cuáles de ellas tú vas a retomar para medirlo. Ahora, con relación a la presentación que nos dais hoy, veo efectivamente avances. No obstante, me sigo quedando con la duda de la intervención es para qué. Para ver esto, la relación entre salud mental e interculturalidad, o que a lo mejor este diagnóstico te aporte información sobre cómo generar un taller desde un enfoque intercultural para, ¿no? Mejorar la situación de los problemas de salud mental, o a lo mejor tu trabajo se enfocará en una propuesta, por ejemplo, no sé por qué, probablemente a lo mejor es mi misma subjetividad, pero de pronto entendía yo que tu trabajo estaba orientado a docentes y de repente ya leo que es para estudiantes de licenciatura. ¿Qué es lo que esperas lograr? Y creo que es lo mismo que te decía la doctora Noemí, ¿no? No quiero ser reiterativa, pero yo creo que sí es bien sustancial que sí tengas bien claro qué es lo que esperas de tu estrategia para que entonces diseñes la intervención o el acompañamiento con base en lo que deseas generar, porque si no se nos queda como un trabajo que va a establecer, que podría ser, si así lo deseas, solamente vincular los problemas mentales a la interculturalidad, un trabajo que más bien sea descriptivo de cómo se relacionan estas dos variables. No sé, creo que eso es donde nos queda todavía ese pendiente que puedes trabajar durante este siguiente semestre sobre, pues, hacia dónde va, hacia dónde la gira este acompañamiento, qué es lo que pretendes lograr, hacia qué quieres desarrollar, para que delimites un poquito más y entonces sí sea, pues, todo lo que esperas, ¿no? Y que nos quede claro a quienes te leemos de cómo aplicar esta estrategia de acompañamiento que propones desde nuestras propias aulas, porque, por ejemplo, ahorita estoy dando en la licenciatura en pedagogía justo la materia de educación e interculturalidad y se presentan un montón de embates que tienen que ver con el propio contexto en el que cada estudiante se desenvuelve. Entonces, desde ahí, híjole, hay un montón de que explotar. Así que si tú te quedas con un diagnóstico de tus estudiantes de psicología, de cómo ellos de alguna manera padecen o han padecido o presentan algún problema de salud mental vinculado a las situaciones o relacionados a la falta de un enfoque intercultural, se vale, es súper válido y creo que se presta hasta para un proyecto que te puede dar hasta para maestría. Y pues bueno, finalmente reiterarte lo valioso de tu aporte y sigue así porque me parece que va por muy buen camino. Sería todo, gracias. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias también a Carla Yasmín por su presentación. Pues continuamos con la siguiente estudiante y última de esta mesa, que sería Angélica Ángeles Cortés. Ella es estudiante del segundo semestre y presentará su trabajo titulado El enojo como un acto político y transformador de espacios educativos, construcción del concepto de digna rabia a través de narraciones de jóvenes universitarios. Angélica, si estás por ahí y estás lista tu presentación, adelante.
Perdón, permítanme tantito, estoy teniendo un poco de situación técnica, pero ahorita lo resuelvo. ¿Ahí se ve bien? Sí, ahí ya estamos viendo tu pantalla. De acuerdo. Nada, me presento. Mi nombre es Angélica Ángeles, soy licenciada en psicología y ahorita estoy pues teniendo la oportunidad de darle sentido y con mayor contexto a uno de los temas que más me interesaban desde mi formación académica y que continúan siendo como un gran eje de cuestionamiento y de empatía respecto a lo que he podido observar. Como ya se mencionó, mi proyecto tiene por nombre la importancia de nombrar el enojo como un acto político y transformador en espacios educativos a través de las narrativas de los y las jóvenes universitarias. El resumen a grandes rasgos es la genuina curiosidad a partir de lo que es el enojo, no solamente como una emoción que se ve a través de teorías, sino también como el concepto, lo que le ronda, lo que determina que el enojo sea o no sea, las expresiones que vienen encaminadas a partir de este sentir y cómo también se va construyendo a partir de cómo se socializa con el mundo, de cómo lo socializamos con el contexto que nos rodea, con las personas que están cerca de nosotros y nosotras. Pero también cómo se ve atravesado por los roles de género y cómo termina siendo un mecanismo por el cual se articulan algunos ejercicios de poder. De esta forma también se termina viendo enmarcado por cómo las estructuras sistémicas que están de manera predominante en nuestra cultura terminan delimitando qué es el enojo que podemos sentir y cómo es que podemos sentirlo. Este tema me parece sumamente interesante e importante, no solamente por lo que ya se ha mencionado, sino también por todo lo que le atraviesa y todo lo que termina dando este contexto hacia lo que puede ser la investigación en las emociones. Esta propuesta de intervención, como se menciona, nace a partir de las narrativas de los y las estudiantes que me ayudaron y tuvieron como la oportunidad de participar en la creación y la transformación de lo que fue el diagnóstico, que se fundamente a través de sus experiencias, pero también de sus ideas y de sus perspectivas. Es importante para mí también platicarles que este proyecto ha tenido muchísimas transformaciones. Había empezado haciendo una cosa y en el camino fue construyéndose y reivindicándose y transformándose hasta tal punto de lo que ahora les voy a presentar. Como marco contextual estoy utilizando un primer eje que es la educación. Quiero manejar esta parte del enojo a grandes escalas, pero una de las principales que en este momento me interesan son lo que viene en la parte educativa, considerándose como un espacio tal como el aula. Aquí retomo a tres principales autores, entre ellos Freire, quien, entre mucho de lo que dice, una de las cosas que más rescato y que más le dan fundamento a lo que es este proyecto es la horizontalidad y el compartir conocimiento en el aula, que no solo sea considerar que las personas solo vienen aquí a recitar información, sino que están llenas de experiencias y esas son las cosas que debemos retomar para crear y construir el conocimiento a partir de todas las personas que convivimos en un espacio. Creo firmemente que la educación y el conocimiento, si no se comparten y si no se socializan y si no se construyen entre todas las personas que estamos en un sitio, entonces en realidad no tiene un lugar, no tiene una finalidad como tal. También retomó Fuentes, quien en sus diferentes ensayos nos hace hincapié en la importancia de que
el crecimiento educativo, el crecimiento en el aula, en los planes de estudio, no solo se debe centrar en los avances científicos y tecnológicos, que claro, esto no va orientado hacia quitarles la importancia, sino también a visibilizar lo necesario que es que tengamos un avance dentro de los planos morales, pero también dentro de los planes políticos. Y no entendiendo la política que vivimos en el Estado y tal, sino entendiendo nuestro tipo de acción como personas y como colectivos en la formación de tipos de políticas públicas. De esta manera, también retomo un tercer autor que justo hace mención de cómo en el sector educativo una de las principales problemáticas es que existen grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad porque se ven atravesados con estas estructuras que hasta este punto predominan y que terminan enraizando aún más estas situaciones de desigualdad, pero también que invisibilizan un poco el contexto diverso y la otredad. De aquí nos vamos al papel de las emociones, que en este caso se sobreentiende que las emociones también tienen una situación histórica en la que se ha estudiado y se ha investigado a partir de lo que es individual, a partir de lo que son los aspectos fisiológicos, los aspectos químicos, los aspectos biológicos, pero también es necesario entonces abordarlas desde el plano cultural y social, desde cómo nosotras y nosotros socializamos las emociones a tal punto de que es a través de esa socialización que terminamos dándole sentido a lo que es una emoción, a lo que son las expresiones y hasta dónde tenemos permitido mostrarlo. En este caso retomo a dos principales autores, Le Breton, quien rescató mucho la idea de que las emociones entonces están relacionadas con las prácticas morales organizadas y comprendidas a través de un significado para los otros. Es decir, las emociones, pese a que creemos y consideramos que son un eje individual, se nutren y son atravesadas por un plano colectivo. Y por otro lado se encuentra Ahmed, que habla sobre cómo las emociones necesitan estar en contacto con el mundo que nos rodea para que esto justamente nos brinde lo que es esa emoción bajo los marcos contextuales en los que nos encontramos. Entonces, en este proyecto, una de las cosas más importantes es un poco quitarnos la idea de que las emociones se mantienen en un plano individual y esto se recorre al plano colectivo, al cómo el aprendizaje contextual, la socialización y las experiencias compartidas y también cómo estas emociones y cómo estas expresiones, así como su tipo de asociación con otros conceptos, son responsabilidad grupal, colectiva, pero también cultural. De esta forma nos vamos hacia el enojo, que es el eje principal de este proyecto. Si bien todas las emociones tienen un lugar importante en lo que nos conforma como personas, para mí en este momento es indispensable hablar sobre el enojo. No solo por lo que pasó a raíz de la pandemia por COVID-19 y no solo por todos los cambios que atravesamos a partir de cómo vamos evolucionando en nuestro eje educativo, sino porque considero que abordar las emociones desde aquellas que tienen como más mitos y que de alguna u otra forma el enojo ha tenido esta asociación y esta mala fama, creo que nos puede brindar un acercamiento muchísimo más importante político y también nos puede llegar a dar las pautas para que sea esta transformación que puede brindarnos. Aquí retomo a una autora que nos habla mucho sobre cómo el enojo y cómo la sociedad y cómo las estructuras sistémicas lo que nos ha enseñado es a reprimir las emociones y no en un plano de no entenderlas o que no hay investigaciones, sino que si nos vamos en la parte cultural, las emociones tienden a quedarse en lo privado. Si nosotras y nosotros nos enojamos y de pronto lo lanzamos al público, terminamos siendo juzgados de alguna forma, juzgadas también, porque entonces ya perdimos todo rastro de racionalidad, todo rastro de que lo que estamos haciendo tiene certeza, de lo que estamos haciendo tiene intención, nos empiezan a atiborrar de estas ideas de que porque estamos enojados, enojadas, de pronto todo el argumento y sustento que tenemos ya no vale. Entonces, aquí también se retoma mucho el eje del género y del sexo por todo lo que se ha establecido a través de ellos, que entonces en una mujer, por ejemplo,
el enojo se ve como una forma de histeria, el enojo se ve como una forma de que está perdiendo la cabeza la persona, mientras que para los hombres se termina asociando con esta virilidad y con esta fuerza. Esto viene un poco a partir de lo que ya se había mencionado en el resumen, que interviene con la parte de cómo el enojo está tan atravesado por nuestras estructuras sistémicas que también se denota en cómo esto está bien o está mal o termina emitiendo un juicio a partir de lo que nosotras y nosotros determinamos, en este caso por el sexo o por el género. Esto lo retomo mucho porque creo que el enojo y que las emociones y que la educación tiene que estar sumamente conscientes también de la diversidad de culturas, de la diversidad de contextos y la diversidad de realidades que pueden estar convergiendo en un espacio educativo, en un aula, en las universidades, en cualquier nivel. Ahorita enfocándonos principalmente en el ámbito educativo, pero que claro puede trasladarse a otros escenarios cotidianos. Entonces, aquí también retomo la parte de la interculturalidad, que si bien el tema principal de este proyecto es el enojo, también empieza a entretejerse con lo que es la otredad, con lo que es la diversidad, con lo que, cómo se terminan problematizando todos estos aspectos que devienen y que también generan este impacto por las estructuras sistémicas. Por último, como marco contextual, retomo la parte de los feminismos. Esto principalmente porque se ha hecho un cuestionamiento muy interesante sobre lo que es el enojo y también sobre algunas de las ramas que pueden intervenir en el enojo. Tenemos a dos autoras, retomo a Chemali, que ya lo había mencionado en unas diapositivas anteriores, pero también a Colanzi, que nos habla sobre cómo la rabia de las mujeres puede ser una fuerza revolucionaria y cómo, aunque la ira tiene mala reputación y aunque el enojo tiene demasiados mitos, también se vuelve una de las más allegadas hacia la esperanza y hacia la idea de transformar nuestras realidades. En este punto quiero hacer como una pequeña aclaración, que es uno de los cambios que tuvo este proyecto fue que en un principio yo quería establecer la digna rabia. Yo quería hablar sobre la digna rabia, de cómo interviene con los movimientos sociales, de cómo interviene con los movimientos educativos, pero me di cuenta que también ahí yo estaba sobreponiendo mis ideas, mis convicciones y un poco mis posicionamientos ante lo que estaba haciendo esta investigación. Y es a través de ello que yo empiezo a darme cuenta de la importancia de nombrar el enojo. No saltárnoslo y no llegar a esta implicación política, sino también entenderlo desde lo que es el enojo y de que también el enojo puede ser trivial, puede llegar gracias a situaciones sumamente cotidianas y al contrario de negarlas, creo que lo importante es resaltarlas y saber que pueden estar ahí por la diversidad de situaciones que puedan darse en el día. Entonces, con todo esto surgen mis preguntas clave. Entre ellas, y la más importante es, entonces, ¿qué es el enojo? ¿El enojo es público o es privado? ¿El enojo puede ser un ejercicio político? Y también, ¿quiénes se pueden enojar? ¿Qué es lo que me hace enojar en el aula? Porque recordemos que todo este proyecto se está orientando hacia lo que pasa en el aula, hacia lo que pasa en las universidades. Y también si este enojo puede ser intercultural. Mi justificación entonces termina siendo la importancia de replantear el papel de las emociones y cómo en el sistema educativo se dan otros ejes que no solo se terminan poniendo en la información que se genera y en la información que se comparte, sino también en nuestras vivencias, también en las experiencias que tenemos, en nuestra forma de compartir cultura y también en cómo creamos nuestra identidad. Mi problemática, entonces, es justamente esa, la importancia de nombrar el enojo, porque aunque este venga de una cosa trivial, termina transformándonos. Tan es así que muchas personas tienden a muchas dinámicas en las cuales el enojo se queda en lo privado, porque al pasar a lo público ya estamos teniendo otras implicaciones. Mis objetivos, como se muestran en esta diapositiva, en el primero y el más importante para mí y para esta intervención, este proyecto es el resignificar el enojo,
y resignificarlo a partir de las narrativas y perspectivas que tiene la juventud para la construcción de espacios educativos horizontales y sobre todo empáticos. Dentro de los específicos se encuentra entonces diseñar un acompañamiento educativo para la exploración del concepto y también de las expresiones del enojo, un poco reivindicarlo desde estas asociaciones que se tienen con los mitos que han rondado al enojo, el que se enoja pierde, el que se enoja ya no es racional, el que se enoja es violento, el que se enoja va a recurrir a agresiones, y por otro lado también dignificarlo a través de la participación de los y las estudiantes universitarios. Para esto hice un diagnóstico que estuvo separado en varias partes y que fue construyendo lo que ahorita les estoy presentando. La primera parte tuvo un árbol de problemas en el que yo me di a la tarea de ir a hacer un trabajo de campo, de saber qué estaba pasando y retomar un poco la población que fue en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, y sobre todo con personas que están cursando su séptimo semestre. Se crea un árbol de problemas, se muestra todo lo que hay rondando a través del enojo, las problemáticas que se están señalando, y con eso se pasa a una segunda parte, que es que a través de un formulario se empezó a divulgar como diferentes preguntas que a continuación les voy a presentar, y a través de la estadística descriptiva se hizo un panorama general de todas esas respuestas que empezaron a brindar. Pero entonces estuve como pensándolo. En verdad, esta estadística descriptiva está dando lo que quería obtener, y no en un sentido de las respuestas, sino en un sentido de cómo me estaba acercando a la población. Por eso se crea la tercera parte, que habla sobre las narrativas, que habla sobre cómo empiezo a tener este contacto directo con la población a través de entrevistas con su consentimiento informado, por supuesto, pero con la intención de que fuera un diálogo, un compartirme tú lo que piensas, lo que opinas, lo que sientes respecto a esto, porque a través de ello entonces empecé a generar muchas más ideas y cosas que se empezaron que empezaron a contrastar con lo que pasó en la segunda parte. Con todo esto, llegamos a una cuarta parte, que es la elaboración de la propuesta del acompañamiento educativo. Y entonces, con todo lo que les he mostrado, hay algo que también me saltó y que me parece sumamente importante de mencionar, y es cómo el diagnóstico termina siendo una de las partes más importantes para generar una propuesta de acompañamiento educativo. Estas son las preguntas que se mostraron tanto en el Forms como en la parte de las entrevistas y de donde se retoman las narrativas, en el que pues, se tiene como ejercicio lo que es la educación, cuáles son los propósitos que persigue, qué es el enojo, cómo se expresa el enojo, cuáles mitos se conocen sobre el enojo y sobre todo qué es lo que te hace enojar en los espacios educativos, ya sea en el aula o en la facultad. Y entonces empecé a generar un prototipo de investigación acción participativa, porque a lo largo de la UCA empezamos a abordar mucho este tema y me pareció sumamente compatible la idea de que a través de este tipo de investigación hay una posibilidad de transformación crítica de la realidad. Y creo que lo que estoy haciendo y lo que estoy plasmando ahorita y lo que les estoy compartiendo tiene ese objetivo principal, la transformación crítica de la realidad, de no solamente hablarlo y que se quede en una situación como sí el enojo y sí está muy bien y sí hay que hacer algo, sino que realmente represente eso que podría ayudarnos a orientar el enojo hacia sus diferentes vertientes y diferentes conceptos que también intervienen, como puede ser justo la digna rabia, como puede ser el perdón, como puede ser el punitivismo, como pueden ser muchos otros ejes que se ven implicados en cuando nosotras sentimos y expresamos nuestro enojo. Entonces, mi propuesta de intervención termina teniendo estos ejes temáticos que, si bien no puedo desarrollar ahorita de manera sumamente específica, son los temas que se abordarían.
desde la importancia de las emociones, desde lo que es el enojo, desde lo que es un recorrido histórico, pero también abordarlo desde un sentir que estamos construyendo estos conceptos, porque una de las críticas que se hace a lo largo de esta generación del proyecto es, se está empezando a tener un cambio en los paradigmas educativos en los que se está implementando y se le está brindando la importancia a los aspectos sociales, emocionales, psicológicos. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? Las emociones se pueden enseñar y si se enseñan, cómo se enseñan y con qué propósito las estamos enseñando, pero también para evaluar ¿qué sentido tiene llevarlo desde la práctica teórica, desde solamente te doy el concepto? ¿Y qué contraste habría si lo construimos entre todas las personas que estamos conformando el aula? Creo yo que una de las cosas más importantes de lo que tendría esta propuesta es justo hablar sobre cómo el enojo está enraizado también sobre la comodidad de nuestro silencio, sobre cómo el enojo termina siendo para unas cuantas personas y sobre cómo el enojo termina teniendo un carácter transformador, pero también se convierte en un ejercicio político. Esto es lo que he hecho, esta ha sido como todo mi recorrido y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Pues vamos con tu ronda de retroalimentaciones. Comenzamos con la doctora Cruz Noemí. Gracias, Angélica. Muy interesante tema. Se nota el apasionamiento que tienes por el tema. Haces una muy buena fundamentación de esta problemática. Nos ofreces estos ejemplos, esta transformación del enojo, ¿no? Yo desde que te leía, a mí la primera pregunta que surgió, además de ver interesante este tema, es, pues la clave está en las estrategias, ¿no? Para transformar ese enojo en algo productivo, darle hacer una propuesta positiva, productiva de ese sentimiento, de esa emoción que alberga el individuo, porque de otra forma, bueno, pues se detona en frustración, en situaciones violentas, como lo refieres, y entonces la clave está, ¿cómo hacerle, verdad? La clave va a estar justo en esto, en las estrategias, en lo que tienes que trabajar, ¿no? Esta propuesta que creo que todavía, pues apenas estás empezando, ¿no? Después del diagnóstico, estás empezando con esta propuesta en donde, bueno, pues tendrás ahí que agregar, pues los métodos que vas a utilizar, las técnicas, los objetivos que esperas alcanzar en cada una de las sesiones, las actividades y cómo vas a ir evaluando. Yo creo que ahí está la clave de tu propuesta de intervención. Pero antes de llegar a esto, yo sí me regresaría a la parte de los objetivos. Fíjate que desde el objetivo que pones, resignificar, me parece un verbo bien complicado de evaluar, porque la parte de darle un resignificado a algo depende de cada uno. Y no sé si se pueda evaluar, si puedas tener un instrumento que te permita de manera objetiva resignificar, ¿no? Yo creo que ahí hay una oportunidad para cambiar este verbo, porque al final vamos a dar cuenta de lo que realizamos. Y más que resignificar, yo creo que no hay que confundir los objetivos de tu intervención y de tu taller o de tu curso. Fíjate, el curso o el programa, lo que pretendes realizar como este acompañamiento, este taller, pues puede ser que tenga la intención de resignificar, de convertir este enojo en algo productivo, en algo positivo, ¿verdad? Pero hasta ahí lo tenemos. Y ya tendrás la tarea de implementar cada una de, pues alguna estrategia didáctica para el logro de esto. Pero nos vamos al objetivo
de todo tu trabajo, ¿no? Tu objetivo central. Que aquí a mí me queda más claro que lo que pretendes es justo esto, diseñar un taller, diseñar una propuesta de intervención, que eso es lo que vas a hacer, ese es tu objetivo. Y que ya esta parte de si resignifican o no resignifican, pues depende de cada una de las personas. Pero lo que te queda a ti desde un contexto de la educación, pues es proponer un objetivo que sea alcanzable y que al mismo tiempo tú lo puedas evaluar. Entonces yo aquí me quedé pensando, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo real de todo esto? Entonces yo digo, bueno, al final ya nos ofreces, bueno, lo que yo quiero hacer es un acompañamiento, ¿no? Esta intervención de acompañamiento. Entonces yo creo que aquí, y justo como lo mencionas, el diagnóstico te da para realizar esta propuesta de intervención. Entonces, hay que centrar bien, hay que redactar de forma muy clara los objetivos de tu trabajo, ¿no? Que es diseñar una propuesta de intervención, ¿no? Y obviamente ya tu taller, curso, programa va a tener otros objetivos específicos, pero de entrada tú quieres diseñar. Y en ese diseño es en donde vas a centrar toda tu energía, porque toda esta fundamentación que haces del enojo, de lo beneficioso, de las emociones, de todo esto, me parece bien interesante. Aquí la clave, que nos la da la educación, es cómo se va a lograr, ¿no? ¿Qué estrategias vas a implementar? Y es ahí donde vas a meter toda la energía, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer para transformar ese enojo en algo productivo, positivo, transformador? ¿Cómo le vas a hacer, no? Y entonces esa es la clave. Yo ahí me quedaría, es necesario revisar, estructurar los objetivos, porque ya tienes la problemática. Tú ya la detectaste, ya tienes el objetivo. Ya tienes, perdón, la problemática y ya tienes el diagnóstico. Hay que trabajar en la claridad de los objetivos y luego de ahí hay que centrarnos en toda esta propuesta, en estas estrategias didácticas que nos van a ayudar a elegir el método, las técnicas, las actividades, y por supuesto, todo esto con un sentido de evaluación, ¿no? Para que al final digamos, si se cubrió, no se cubrió, se cumplió, no se cumplió, ¿qué pasó? ¿Verdad? Este, Esa sería mi intervención. Gracias. Gracias, Angélica. No me quiero despedir sin antes felicitarte por este tema tan interesante y por el apasionamiento que le has puesto a la investigación, porque eso es esencial. Gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la maestra Tlanesi. Adelante, maestra, con su retroalimentación. Angélica, pues otro de estos trabajos que sentí mucho, cuando te propongas ahora hacerlo con docentes, me llamas. Tengo mucho que decir. Estoy muy enojada. Y lo digo en serio, o sea, el sistema educativo con relación a los docentes genera mucha frustración, ¿no? Y cuando estaba, bueno, en terapia, la psicóloga me decía algo así como que mi enojo era una forma de resistencia. Y me brincó mucho tu trabajo primero a nivel personal y a nivel profesional también, ¿no? En ese sentido, pues súper válido, bien interesante el proyecto. Veo un trabajo ya muy bien delimitado en la parte teórica. Veo que dominas muy bien y manejas muy bien la parte conceptual y herramental de todo tu proyecto y eso pues ya es un súper avance porque te facilita la comprensión de cómo llevar estos elementos teóricos al mundo práctico de las intervenciones educativas o didácticas. Ahora bien, con relación a esto, yo también vi lo de los objetivos. Justo decía, eso que pones de resignificar es el para qué, pero no es el qué. O sea, lo que quiero es generar una estrategia didáctica, un proyecto de intervención que logre resignificar, ¿no? El enojo. Ese sería el para qué. Entonces, en eso concuerdo totalmente con la doctora Noemí.
Ahora bien, lo que no estoy segura o lo que creo que ahora es urgente que trabajes es en el objetivo de la estrategia en sí, el producto de lo que quieres hacer ahora con esta estrategia, con esta intervención, porque si bien se puede enfocar el enojo hacia, bueno, pues vamos a manejarlo mejor, para que sea desde la comunicación asertiva, pero a mí me brinca algo de lo que dices en tu proyecto, tanto en el que nos enviaron como lo que nos presentas ahorita, es el acto del enojo como un acto político. Entonces, creo que sí sería importante que los estudiantes, las estudiantes, observen en sus propios enojos qué les dice de su propio contexto y además de cómo intervenir en él. No tanto en el enfoque de, bueno, voy a producir algo, ¿no? Sino en el enfoque de que esto dice mucho de mí, de mi contexto social, de mi momento histórico. Entender que el acto de estar enojado no es nada más una cuestión individual, porque de repente caemos en esta onda de que el enojo puede ser nada más porque tú eres la que está enojada, ¿no? Y era algo de lo que tú decías, ¿no? Sino que más bien vinculado, por ejemplo, al acto del feminismo, a las corrientes feministas, pues estamos enojadas porque se nos ha educado de tal manera que nosotros debemos hacernos responsables de todo. Y por supuesto que nos molesta, pero no sabemos decir no, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que aprender a hacerlo. Entonces, a lo mejor, si la estrategia la enfocas, se me ocurre, ¿no? Yo estoy hablando tentativamente, pero podría ser cualquier otra cosa que tú desees. Se me ocurre que si la estrategia didáctica está enfocada hacia un taller, ¿no? Para mujeres, en la que pues justo, ¿no? Dejen de sentir en el enojo un enemigo, un acto de, no nada más de que las otras personas acepten el enojo o lo resignifiquen, sino de que nosotros aceptemos nuestro enojo y lo convirtamos en una herramienta de lucha y no nada más pues en un producto, ¿no? De nuestro enojo. Entonces, creo que ahora tu reto es cómo bajar este herramental teórico que ya tienes hacia una estrategia didáctica, que yo creo que no se puede quedar en 2, 3 actividades de, ay, estás enojado, haz respiraciones, porque justo me parece que esas estrategias son como domar al enojo. Y no, porque al menos lo que yo leo en tu propuesta es, pues, que el enojo sea una forma de catarsis, de comprenderse, de conocerse, de generar acciones, de resistir, y a lo mejor a partir de ahí, pues empezar a enfocar las actividades o las estrategias. No sé, se me ocurre a lo mejor un ABP, un aprendizaje basado en proyectos, en problemas, en retos, en investigación, en donde a lo mejor las y los estudiantes puedan beneficiarse de conocerse a sí mismos. Por ejemplo, en las narrativas, tú mencionas entrevistas, pero ¿y qué tal que a lo mejor se trabajan diarios también como estrategia didáctica, ¿no? Diarios en donde las personas expresen de dónde provienen sus enojos y cómo estos enojos identificar, pues, en esos diarios, cómo el enojo es una expresión de justamente de los actos políticos, ¿no? Que mencionas. No sé, siento que ahorita tu estrategia ya, al menos tu proyecto, como lo presentas, ya está bastante bien delimitado en la parte teórica. Más bien ahora la cosa va a ser el bajarlo a la estrategia y que esta estrategia logre eso que pretendes de la resignificación, que no es una cosa sencilla, ¿no? Entonces sí, creo que ahí está el fuerte, ¿eh? Y me encanta tu trabajo, me parece muy significativo, me parece que de verdad llega en un punto bien necesario, en donde a veces cuando yo lo leía de pronto decía, híjole, es que
el mismo acto de trabajar, de mantenernos en este sistema pues un poco opresor, es pues, enajenante y no nos permite manifestar nuestros enojos porque pues justo, como es incómodo para los otros, pues entonces no podemos decirlo, ¿no? Cómo expresar nuestros enojos de manera sana para nosotros y también para quien nos escucha, porque las otras personas a veces no saben manejar el enojo de los demás tampoco, ¿no? Como que lo que quieren es acallarlos, creo. Entonces, bueno, pues me parece bastante válido, bastante interesante tu proyecto y nuevamente síguele dando duro porque da para muchísimo, es un tema bien, bien interesante. Y pues ya, con esto cierro mi participación. Muchísimas gracias, maestra Tlanesi. Pues igual, muchísimas gracias, Angélica, por tu presentación. Y pues con esto concluiríamos esta mesa de participación de estudiantes y comentaristas. Agradecemos a los estudiantes, a Joana, Carla, Angélica, a los comentaristas, a la doctora Cruz, a la maestra Tlanesi por su participación, a este quinto coloquio interno de investigación de posgrado en la Universidad Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 32 trabajos de estudiantes en 11 mesas diferentes y serán retroalimentados por 22 expertos académicos en diversas instituciones de educación media superior, tanto nacionales como extranjeras. Pues les reitero muchísimo su agradecimiento, su participación en esta mesa. Les deseo buenas noches y voy a terminar con el lema de la universidad: otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Gracias y muy buena noche.